En este caso, la sesión trata sobre la utilización de herramientas de trabajo colaborativo en la enseñanza del derecho. Y vamos a continuar con la creación de este ciberprofesor en la que nos vemos envueltos en estos momentos, que esperamos que sea más efectivo que los cibersoldados que últimamente nos presentan en los medios de comunicación. Para esta sesión tenemos a Ana Jiménez Costa, profesora de Derecho Civil, a Encarnación Laspina, que es investigadora, que no directora, como me ha remarcado a través del Instituto Universitario de Derechos Humanos, y yo mismo, que presentaremos utilización de distintas aplicaciones que se asocian con la Web 2.0 en la medida en que permiten trabajos colaborativos donde todos los implicados en la actividad docente son a su vez emisores o creadores de conocimiento y supervisores o del trabajo que pueden estar realizando pues, el conjunto de personas que participan en esta actividad docente. Empezará la exposición Ana Jiménez Costa, Encarnación Laspina, investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, presentando una experiencia muy interesante en materia de utilización de blogs para la docencia del derecho. Buenos días. En primer lugar, como es de rigor, pues agradecer a la organización de estas jornadas por haberme invitado a participar en este panel, al profesor Víctor Sánchez y en general a toda la organización y el director de la UOC. Básicamente lo que voy a tratar de exponer en el tiempo que se me concede, los 15 minutos de rigor también en este caso, es un poco hablar de la experiencia que hemos tenido docente en la implementación de un blog en una asignatura del área de conocimiento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Valencia. Quiero destacar también igualmente que esta asignatura, yo he colaborado en la misma, la docencia. El titular de la asignatura es el profesor José García Añón, que imagino en este ámbito es muy conocido porque es, digamos, actualmente es vicedecano de Innovación Educativa de la Universidad de Valencia. Y en este caso, esta asignatura en concreto, la que voy a presentar y la que podéis comprobar, podéis ver el diseño del blog que lleva por título, digamos, de la asignatura es Problemas actuales de teoría y filosofía política. Veréis que para poder buscarlo no es necesario estar, digamos, en ser miembro de la Universidad de Valencia, sino que en un buscador cualquiera, o Yahoo o Google, se puede, simplemente poniendo la dirección del blog, se puede acceder al mismo. Y la dirección es pinupblogs.v.es. En este caso, el blog de la asignatura Problemas actuales de Teoría y Filosofía Política es el blog personal del profesor en este caso mi propio blog personal, como habéis podido comprobar por los apellidos. Optamos por esta solución, que fuera el blog del profesor, que fuera el blog de la asignatura, porque era mucho más, digamos, en cuanto a organización, era mucho más coherente que fuera el blog del profesor, el que fuera de la asignatura y no el individual de cada uno de los alumnos, para poder controlar también lo que era tanto la metodología a implementar, sino también la evaluación de los contenidos que queríamos dar. Entonces, dar como una especie de cohesión. Esta asignatura, Problemas actuales de Teoría y Filosofía Política, como bien he dicho, se imparte en el área de conocimiento de Filosofía del Derecho y no es, digamos, la introducción, incorporación del blog ha sido hecha a partir de la 6ª edición de esta asignatura, que es una asignatura de libre configuración, digamos, la que oferta normalmente los planes de estudio la Universidad de Valencia para aquellos que quieran complementar su currículum en ciertos aspectos que, digamos, requieren una cierta motivación o interés por parte de los alumnos, estudiantes que se matriculan a la misma. Y partiendo de esa base, dado que era una asignatura de libre configuración, se lleva impartiendo en la Universidad de Valencia desde el año 2003, curso 2003-2004, por los profesores profesor José García Añón y también el profesor Javier de Lucas. Y la novedad, digamos, mi granito de arena en contribución en cuanto a mi colaboración en esta asignatura ha sido a partir de la 6ª edición, en la que se estuvo, digamos,
barajando la posibilidad de dar un cambio a la dinámica que ya se había, digamos, implementado, y la metodología activa, que era, básicamente se centraba en el role-playing. Se establecía, como veréis en el título, los problemas actuales de teoría y filosofía política. Queríamos darle, digamos, un nuevo contenido para que motiváramos también muchísimo más a los estudiantes, para que no fuera simplemente un contenido cerrado, que tuvieran que tomar un manual, digamos, de los muchos que hay de filosofía política contemporánea, y para que hacerle más accesible y más estimulante el estudio y también, digamos, y el conocimiento de los, digamos, de los puntos débiles, características de cada una de las teorías políticas. Por lo tanto, la propuesta del profesor José García Añón en el diseño de esta asignatura en el 2003 hasta el 2006, básicamente se centraba en la simulación por medio del role-playing. Una simulación por la que se formaban grupos de asesores de un líder político, y por tanto había distintos grupos que representaban a distintas teorías políticas. Aquí en el blog podéis comprobar cómo tenemos, por ejemplo, en la parte, digamos, las categorías, están las distintas teorías políticas que se han ido trabajando: comunitarismo, feminismo, liberalismo igualitario, libertarismo, marxismo, utilitarismo. Y en definitiva, a veces pues, se componían los grupos de forma heterogénea, y dentro del propio grupo también se atribuían digamos, unos ciertos roles. Unos hacían de coordinadores del grupo, otros hacían de secretario y otros en cambio hacían de portavoz. Y por tanto cada uno tenía digamos, unas tareas o funciones dentro del grupo para que pudieran digamos, llevar a cabo esa simulación como asesor de un líder político. Al mismo tiempo, para poder crear y generar debate y reflexión, que en definitiva nuestra asignatura lo que parte es de una función reflexiva y crítica sobre las cuestiones políticas y ligadas también a la ética política que se querían plantear en los estudiantes, para estimularles a debatir, extrapolar, y también para reforzar digamos, lo que a veces se queda un poco, digamos, en un segundo lugar, como es la argumentación. Y también para hacerles que fueran también conscientes de que no hay, como siempre decimos, blanco y negro, sino que hay muchas tonalidades de grises, y que las situaciones, los problemas que se le plantean, y tanto en la universidad como después cuando se vayan al mundo profesional también, son realmente complejos, y entonces no hay soluciones absolutas, sino que hay que entrar a valorar los puntos débiles y fuertes de cada una de ellas para, digamos, reforzar tus argumentos y poder tener una visión crítica y reflexiva de las asignaturas y de las teorías que se trabajan. Y son los puntos que siempre se destacaba de una forma muy, digamos, insistente. Por eso, en lo que es la metodología del role-playing, por esa parte tenemos los resultados desde el 2003 hasta el 2006, eran realmente satisfactorios, porque sí, con esa creación de grupos que interpretaban y simulaban ser asesores de un líder político, tomando como referente también, que aquí es un poco la novedad, también era una cuestión innovadora, lo podéis comprobar aquí si veis la explicación de la dinámica, como referente en la digamos, una serie muy conocida como es El ala oeste de la Casa Blanca, y le poníamos, por ejemplo, en el blog, digamos, el enlace al YouTube de uno de los capítulos para que vieran lo que nosotros queríamos de ellos. Por tanto, para completar y aproximarnos a ese referente, lo que también hacíamos, aparte de crear grupos de teorías políticas, que según el número de estudiantes también se iban, digamos, se tenían que duplicar. Había 2 grupos de marxismo, 2 grupos de libertarismo, porque había varios estudiantes. Es una de las asignaturas de libre configuración que más solicitud de, digamos, matrícula hay. Y por tanto, también se complementó con la figura de un grupo de periodistas, que en la serie de televisión también existe, y por tanto también para aportar esa carga de reflexión mayor y de crítica, porque los grupos de periodistas debían de poder abstraer las características y puntos débiles de todas las teorías que se iban planteando por sus compañeros, y también darle una dimensión más crítica a la hora de que tendrían que hacer preguntas incómodas de problemas actuales, problemáticas concretas o casos que podían ser de la actualidad, que ellos además elegían y seleccionaban entre los varios temas de actualidad que había, y se los planteaban esos grupos de teorías políticas. Entonces intentábamos tener ese referente y pasarlo digamos, al aula universitaria. Era un poco... Pero llegados a este punto, como los resultados eran realmente satisfactorios, porque el trabajo, digamos, enseñanza-aprendizaje colaborativo, la metodología activa del role-playing,
realmente sí que cubría esas expectativas que teníamos de que ellos asimilaran digamos, esa función reflexiva que queríamos sobre todo remarcar en la asignatura para cuando a lo largo de todas las dinámicas que íbamos diseñando. También nos dimos cuenta que entramos a valorar también que era importante para completar ese rol de asesor político que también tuviéramos una visión también de conjunto de la actualidad también política y cómo también intentar incorporar también lo que son, digamos, no simplemente una metodología de innovación educativa, sino también la aplicación de una TIC en concreto como es el blog, porque en la medida que habíamos comprobado en distintos estudios que también había que darles a ese rol de asesor político también unas ciertas bases y también poderse manejar con la utilización de los blogs, puesto que lo que también es, me imagino habréis realmente es conocido lo de la llamada, lo que llamamos política 2.0. Entonces también la eclosión del web 2.0 también, digamos, entre los políticos, hasta el punto de intentar, digamos, hemos intentado también entrar a valorar hasta qué punto, cuántos blogs de políticos existen, cuántos blogs de política hay, de opinión política, que también podían ser incorporados a podían ser referente para nuestros estudiantes a la hora de completar ese perfil de asesor político. Y por tanto considerábamos que dado que esa eclosión y además a partir de digamos, de las campañas electorales del 2007, vimos que sí que había una proliferación y un gran auge por parte de los políticos de crear foros o blogs para intentar aproximar tanto el contenido de su agenda política como también conocer por parte de los ciudadanos cuáles eran sus intereses, qué problemáticas querían debatir, también para entrar a valorar esa otra faceta de la que debía de cumplimentar, digamos, lo que sería un político 2.0 en el sentido de un político actual, que debería de estar también de acorde con esas nuevas tecnologías. Y por otra parte también nos fue muy sugerente también la incorporación del blog, porque nos planteaba que el blog por su versatilidad, su sencillez de uso, que no requiere, digamos, conocimientos informáticos elevadísimos, tampoco simplemente el contenido es muy simple, hay una libertad de contenido también, porque el blog en definitiva, como dicen muchos autores, es entre ellos Herrera Guillén o Martí también dice, por ejemplo, que el blog será lo que nosotros queramos que sea. Y de hecho así ha sido en el blog de la asignatura. Ahora vosotros podréis comprobar, os lo enseñaré con un poquito más de detalle, pero veréis que ahora realmente está compuesto, ya está definido el blog de la asignatura, pero cuando empezamos la primera sesión no estaba ni mucho menos así. La creación del blog no es por parte del profesor, nosotros simplemente hemos puesto el título, hemos elegido qué formato queríamos de la plantilla, digamos, qué contenido queríamos dar, qué información queríamos que los estudiantes encontraran en el blog y le hemos dirigido, digamos, acorde también con lo que es ese tránsito de lo tradicional a lo emergente, de convertir el estudiante no en objeto de aprendizaje, sino en sujeto de aprendizaje. Potenciar esa autonomía en la búsqueda de información, digamos, en la resolución de problemas y para crearle también un espíritu crítico de todos aquellos contenidos que normalmente le vienen marcados y están, digamos, cerrados y que él tampoco, los estudiantes no podían intervenir. Y en cambio, con el blog hemos potenciado ese aspecto, que los estudiantes no solamente en la decisión de los temas a debatir cuando llevaban a cabo el roleplaying en anteriores sesiones podían proponer temas, sino que además con el blog hemos intentado también que hubieran enlaces a blog de políticos, digamos, hechos por políticos, y también que hubiera también enlaces a blog de otras universidades donde también se estaban debatiendo temáticas similares o afines e incluso también proponerles también como una pequeña ventana en el blog a la actualidad, digamos, que podían recoger tanto en medios de comunicación, prensa escrita, que también tienen, tienen blogs de los, por ejemplo, periódicos a nivel nacional como también internacional, también que hemos recogido enlaces de también emisoras de radio que también tienen un blog, donde podían encontrar también contenidos para que ellos también pudieran retroalimentar todos esos conocimientos y después extrapolar quizás argumentaciones de algunas de las teorías políticas que defendían a la hora de resolver un problema que quizás era más cercano a la actualidad que ellos están viviendo o sus preocupaciones o inquietudes. Y
Y por tanto, ese ha sido el logro del blog, ha sido esa digamos, la motivación que hemos tenido de incorporarlo. Evidentemente, las ventajas son las que quiero también resaltar ahora cuando os voy mostrando poco a poco. El diseño, la sencillez que tiene es eso, que simplemente basta con determinar claramente al principio digamos, del curso, de la iniciación del curso, en la guía docente le marcábamos los pasos que tenían que llevar a cabo. Es decir, establecíamos en la primera dinámica que íbamos a establecer los grupos como se iban digamos, a distribuir. Eso también se hacía de forma libre. Cada uno podía elegir si formar parte del grupo de comunitarismo, marxismo, libertarismo. Evidentemente, siempre ocurre como digamos, en la vida, digamos, fuera de la universidad, que siempre nos decantamos por ciertos tipos de teorías y en cambio desechamos otras porque no son tan próximas quizás a nuestra ideología o nuestra forma de interpretar la realidad político-social. Y entonces le dejábamos la libertad de elegir en qué grupo querían estar. Pero además de eso también le dejábamos también la libertad de que pudieran elegir la problemática, como bien dice el título de la asignatura, los problemas actuales que los querían abordar y resolver esos problemas actuales desde la teoría política. Le dejábamos una cierta libertad en el contenido. Lo que sí que marcábamos, cuando ellos elegían qué temas querían tratar, por ejemplo, los temas tratados han sido laicismo y Estado, por ejemplo, derechos económicos, sociales y políticos, cómo se garantizan, la libertad de expresión, cuestiones sobre minorías étnicas, minorías nacionales, varias temáticas que ellos habían elegido. Los temas, digamos, siempre suelen ser coincidentes, lo hemos comprobado en las distintas ediciones. Y entonces, con esos problemas, nosotros hemos diseñado dinámicas, que por ejemplo veis aquí la dinámica 2, que espero que... En el blog colgábamos el texto, por ejemplo, un supuesto que era sobre un caso sobre garantía de derechos sociales, que lo establecíamos, inventábamos una ONG ficticia y entonces poníamos un texto con datos para que ellos desde cada una de las teorías, digamos desde el marxismo, libertarismo, pudieran, digamos, responder a una serie de cuestiones, que además de tenerlas colgadas en el blog, también estaban colgadas en la plataforma de docente virtual, el aula virtual en el caso de la Universidad de Valencia. Por entonces tenían acceso a esos contenidos. También le dábamos lecturas, recomendaciones, como veréis aquí, además del manual, digamos, básico, el manual de referencia, el de Kai Mikla, el de la filosofía política contemporánea, una introducción, dado que su lectura es bastante abrupta en ciertos aspectos, es muy duro leer el libro completamente, un estudiante quizás de primero de Derecho, de licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, intentábamos hacerlo de una forma un poco más amena, de realmente llamar la atención de ciertos aspectos para que ellos fueran directamente a la fuente, al manual, para resolver los problemas que le planteábamos, sin directamente decirle remitirnos al manual sin más. Y entonces lo que hacíamos también, que es una de las incorporaciones que hemos hecho a la vez que el blog, hemos incorporado también, grabábamos todas las sesiones presenciales de la asignatura. Y en las sesiones presenciales lo que hacían ellos, digamos, en cada una hubo 4 sesiones presenciales, intentábamos que ellos resolvían en clase, digamos, en las no presenciales preparaban la respuesta a los problemas que le planteábamos y debían de exponerlo en clase. Para incluso hacer más realista ese perfil de asesor político, le obligábamos a tener que resumir su postura ante el problema que le habíamos planteado en la dinámica en 59 segundos, haciendo ficticiamente que desaparecía un micrófono. Y después les invitábamos a que por grupos tenían que exponer, ir resolviendo las preguntas, que era, digamos, una forma guiada para que todo el mundo tuviera un contenido homogéneo, pero que cada uno, desde distintas perspectivas de análisis, iba resolviendo. Y de este modo también se genera el debate, porque la misma clase, el grupo de periodistas, dado que no tenía una teoría asignada tal cual, sí que hacía preguntas y debían de contestar. Y además preguntaban también de otras teorías que eran, digamos, las que estuvieran en clara oposición. Normalmente siempre se producían debates realmente muy interesantes entre el marxismo y el libertarismo, porque, digamos, son como los polos opuestos. Y entonces, en esa grabación, al principio, debo también decir que en general eran muy reticentes a ser grabados en las clases, porque claramente además lo colgábamos en el blog también para que ellos también pudieran repasar los contenidos dados en la asignatura, en la parte de la asignatura que fuera presencial. Y también al mismo tiempo se les invitaba en el blog para que el debate no solo se quedara cerrado, digamos, en un entorno espacial concreto como es el aula, también que en el blog mismo, por ejemplo, la misma que he puesto antes, aquí podéis comprobar
que se le invitaba a que hicieran comentarios a cada una o respondiera a las preguntas de los periodistas en el blog, pero antes de la respuesta también tenían que hacer su postura de una forma resumida en el propio blog. Y por tanto, veis que las entradas, los posts que hacían en el blog son con nombres y apellido. Entonces nos servía también a nosotros, porque además tienen de poner su correo electrónico cuando hacen, digamos, el comentario a un compañero. Los comentarios, antes de que quedaran, digamos, reflejados en el blog, tal cual como lo estáis viendo vosotros, tenían que pasar por un filtro previo del profesor. Como es un blog personal, en ese caso del profesor el mío, recibía antes el comentario en mi correo electrónico. Debía supervisar de todos los estudiantes que tenía, que eso supone una carga de trabajo, ahí es el inconveniente, que quizás pueda ser menos motivante para hacerlo, pero tenía que supervisar los contenidos de los comentarios que hacían, porque obviamente la publicación de un comentario en el blog, eso equivale también que el debate sí que se abre virtualmente, pero también digamos, hay también una problemática porque también lo virtual también acaba siendo público y también no podía haber comentarios comprometidos por parte de, o algún comentario que no fuera en la línea de lo que se le estaba pidiendo. Entonces hacíamos un poco como una especie de filtro. Y obviamente cuando tienes un volumen de alumnos de 50 a 60, recibir por cada uno de ellos 3 o 4 comentarios por cada dinámica, pues te llegaba a saturar el correo electrónico, pero era el trabajo que queríamos hacer y de hecho si no, no hubiéramos podido tener, digamos, el blog de esta forma. En general, todas las dinámicas, en las otras veréis que la estructura siempre era la misma. Poníamos enlaces para que accedieran y siempre los blogs y las respuestas que ellos tenían. Y además es la ventaja que tenía que esta forma de utilización del blog no es la propia, digamos, de los CMS, sino realmente es un caso particular de utilización del blog, porque en este caso, el de la asignatura que habíamos previsto, tampoco es un blog de conversación, no se hacen comentarios así sin el caso, sino que están pautados y guiados. Funciona más bien este blog como si fuera una especie de bitácora o una especie de web de la asignatura, donde se recoge todo el trabajo que se ha hecho desde la primera sesión hasta la última. Y por tanto, ahora en esta fase en la que nos encontramos también, lo que también insisto en la ponencia que está incluida en el libro de estas jornadas, es que también hemos intentado también ahora también ponernos un reto nosotros como profesores, ¿no? Tenemos en cuenta que haber hecho todo este paso de innovar introduciendo un blog a la asignatura es un primer paso, pero no es el último, evidentemente, porque hay que seguir, digamos, hay que seguir dándole y hacer una puesta en valor del blog y de su potencial para también consolidar la calidad de la enseñanza-aprendizaje que se quiere transmitir con esta herramienta de aprendizaje colaborativo. Y por tanto hemos estado pensando también qué formas podíamos, digamos, mejorar o incluso estimular de una forma más eficaz esta fórmula también de que el estudiante sea más autónomo, que interactúen más y que digamos que el blog le pueda también ser útil no simplemente para los contenidos de la asignatura, sino también le pueda servir también como una formación complementaria. O sea, sobre todo estimular no solamente contenidos básicos, sino también competencias transversales y contenidos transversales que hay momentos que por cuestiones de tiempo no podemos abarcarlo todo. Y por tanto, una de las propuestas que se han hecho, ahora queda, digamos, ver qué respuesta hay los estudiantes. Aquí con una viñeta de Forges hemos intentado poner un poco la idea de lo que queríamos transmitir aquí, lo de todos los políticos son iguales, entonces hay una voz por lo bajo que dice eso es lo que ustedes quisieran, y esto es un poco para dar pie a lo que os comentaba antes. Hemos puesto enlaces a la blogosfera de partidos políticos, porque también para que ellos se dieran cuenta de ese perfil que nosotros queríamos que se acercaran a él. Y entonces tenemos de todos los, digamos, los más, lo que pudieran ser interesante para que ellos también accedan a esos blogs, y después lo que también les sugeríamos es que hicieran un comentario de algún supuesto que podían relacionar con lo que hemos visto, los contenidos en clase, y también invitarles a que si tuviera una respuesta por parte de un político en este caso, o en un blog digamos, de opinión pública, de un periódico como El País o digamos, de ámbito nacional de cierta relevancia, que también lo colgaran en el blog. Eso es lo que nos queda un poco para que vean también que lo que están haciendo también tiene utilidad, y también les interesa, digamos, a los que no son ficticiamente asesores políticos, saber lo que piensan también unos estudiantes que son considerados nativos digitales por excelencia. Por lo tanto, no debemos de perder de vista ese aspecto, ese potencial que tenemos que intentar hacer
poner de relieve y que a lo mejor ellos tampoco, a veces por cuestiones también digamos, de tiempo, porque ven que una asignatura es más, otra más, se suma, sino realmente que entren con ganas. Y de hecho yo, por la experiencia que he tenido, sí que ha habido como un salto cualitativo en el sentido que desde la primera hasta la última ellos te pedían que colgara los vídeos, que ellos se querían ver cómo lo hacían para también corregir sus errores, porque lo que comentaban antes, la oralidad también, ver también cómo debatían, cómo argumentaban. Y eso es una de las cosas que le interesaba, digamos, comprobar ellos mismos para hacer autoevaluación. Y, por supuesto, también por parte del profesor, que también se iba corrigiendo en cómo tratar digamos, de exponer esas dinámicas para que ellos captaran todos los contenidos. Y nada, y simplemente os invito a que, si queréis ver el blog, está a vuestra libre disposición, podéis consultar y verlo. Y nada, y muchas gracias.